Entonces, ya ahí entra el bichito, ese bichito de lo social, político, del cambio, de la revolución que hablábamos antes. Y entró a ser parte de los movimientos juveniles, de las diócesis, y a trabajar con la parroquia. Yo mi primer trabajo fue secretaria en una parroquia. Trabajé en el área de formación y trabajamos con las comunidades. Trabajé en el área de formación y trabajamos con las comunidades. Y era una cosa que, por ende, cuando usted entraba a trabajar con la pastoral social, usted era de la OFP. Yo no sabía por qué era de la OFP, pero tenía que ser uno de la OFP. Y yo, pues, era muy joven, entonces yo armaba pataletas, que yo no entendía por qué las mujeres tenían que organizar aparte. A mí me gustaban los movimientos cívicos, me gustaba incluso las mujeres, no era muy claro para mí. Pero uno tenía que ser de la OFP. Pero no era ni regla, era como una cosa que eran como inherentes, ¿sí? Pero yo pataleaba porque no había cosas que no... Yo sé, pero si estamos organizados en movimientos cívicos, si estamos en los procesos de la iglesia, ¿por qué tenemos que estar en las mujeres? Eso no entiendo. Pero después la vida me lo fue demostrando que sí. Y un día me enamoré de ese proyecto tanto que terminé siendo coordinadora de la OFP. Yo cuando entré a la diócesis, cuando entré a ese proceso tenía 20 años. Aunque desde el colegio yo entré a trabajar en la parroquia porque ya me lo había ganado. Era de los procesos de alfabetización popular, yo ya era en los movimientos estudiantiles, entonces ya como que me lo había ganado. Después de eso, yo estuve en el proceso de autonomía de la organización frente a la diócesis, frente a pastoral social, porque nosotros nacimos en la diócesis y tuvimos ahí hasta el 88. Nosotras logramos posicionar la OFP a nivel regional, local, nacional, internacionalmente. Y la OFP toda la vida se ha sostenido de la cooperación internacional, que eso también nos ha dado autonomía política en la región y en la ciudad. En estos tiempos que es tan difícil, el tema de la cooperación internacional, aún la organización ha logrado mantenerse, con muchas dificultades, con muchas limitaciones, pero por su reconocimiento aún tiene algunos recursos. Nosotros también hacíamos autogestión, o sea, bingos y cosas de esas que nos ayudaban. En ese éramos muchas, pero al final terminamos pocas, porque llegó un momento que las mujeres tuvieron que decidir, se quedan con la pastoral, con la diócesis, o se quedan con la OFP. Y lógicamente la mayoría se quedaron con pastoral. Pero fue rápido, en la reconstrucción, digamos, la construcción de nuevo de la base social fue muy rápida. En ese entonces también era mucho más fácil, ¿no? La gente era más política, de alguna manera el show, creo, no sé cómo decirlo, pero como más digno. Entonces no estaba esperando que nadie le diera nada, pero también había, digamos, como algunas garantías, donde usted tenía una mínima seguridad social, y eso daba una garantía para el trabajo político. Hoy en día es mucho más difícil, hay menos conciencia. Creemos que nos faltó mucho, pero logramos tener una infraestructura. Todas las casas de la mujer son propias. Ya hoy no tenemos sino 7 casas. Aquí en Barranca tenemos 2 y en cada municipio tenemos una. Las de aquí de Barranca fueron compradas, las de los municipios fueron, los terrenos los donó las acciones comunales, las comunidades, y las mujeres, por medio de actividades y por medio de algunos apoyos, construimos las casas. Y todas las casas, ejemplo, de los municipios son en el último rincón. Porque la estrategia era
que para llegar a las casas tuviéramos que pasar por todo el pueblo. Entonces casi todas las casas son al final de los pueblos. Y para el mismo trabajo y bueno, para muchas cosas fueron estrategias, ¿no? Que de pronto en algún momento sentimos que también fueron equivocaciones, pero de todas maneras son la última casa del pueblo es la casa de la mujer. Sí. O sea, las mujeres cuando llegan a la organización, muchas de ellas llegan que no son capaces de decir ni el nombre, por la timidez, por el miedo, por la falta de seguridad, por la pérdida de autonomía, por la pérdida de todos sus derechos. Entonces, eso es una medida. La otra medida es la capacidad de construcción colectiva, la capacidad porque nosotros tenemos dos dimensiones en nuestro trabajo. Una es la perspectiva de género, pero la otra es el sentido de clase, aunque eso ya esté para recoger el discurso como tal. Hay un compromiso con las comunidades, un compromiso con el otro y la otra. Hay una opción de vida que nos hace diferentes, ¿sí? Nosotras, como decía el padre Eduardo, la organización es capaz, digamos, de insertarse en el movimiento popular y en el movimiento social. Por eso se explica que una organización de mujeres sea capaz de construir en una región tan machista como esta. Una región de obreros, una región del conflicto exacerbado, de todas las expresiones de actores armados, y se posicione una organización de mujeres, ¿sí? Y es por esa capacidad de trabajo que tenemos hacia adentro como mujer, pero hacia afuera como pueblo. Eso es lo que hace que la organización se nazca y se fortalezca en medio de una sociedad tan machista, pero además sea reconocida por los obreros, sea reconocida por todos los actores, ¿sí? La organización logra dos principios muy importantes, que es lo que la ha mantenido en medio de esta realidad, y es el principio de la autonomía ante todos los actores armados, ante la institucionalidad, ante los politiqueros, ante las mismas mujeres, ante todo, ante el mismo movimiento popular, pero también el principio de la civilidad. ¿Sí? Nacimos en medio de la guerra, crecimos en medio de la guerra, nos fortalecimos en medio de la guerra, pero nosotras fuimos civiles toda la vida. Y eso es lo que recuperamos, pero eso también es lo que nos ha dado la autoridad política en medio de una situación y una realidad como esta. Y es lo que hace que un gobierno y un Estado como este nos reconozca como víctimas, ¿sí? Porque a nosotros nos señalaron de todo. Nos pusieron en todos los grupos. Nosotros fuimos del EM, fuimos del EPL, fuimos del ELN, fuimos de la PAR, fuimos de todo. Porque fuimos señaladas en todo momento y nos ubicaron, cada vez nos ubicaban en un escenario de eso. ¿Y cómo les Pero nunca pudieron probar nada de eso. Porque la organización, lo que sí tenía un compromiso por la vida, sí tenía un compromiso como pueblo, sí tenía un compromiso por las comunidades, por los derechos humanos, sí tenía un compromiso de transformar estas realidades y de cambio. Sí tenía en ese momento, estoy hablando del exacerbo del conflicto, una dinámica de trabajo con los más desfavorecidos, pero la organización fue autónoma frente a los actores armados. Ninguno de los actores armados pudo, ser parte del proceso de la organización o manejar el proceso de la organización. Entonces fuimos autónomas. Y frente al Estado también fuimos autónomas. Entonces eso nos dio una autoridad política en los momentos más difíciles que nos permitió resistir, pero también nos ha permitido en este momento hablar como víctimas y tener el reconocimiento de las instituciones. Nosotros vivimos todas las etapas en Barranca,
y vivimos todas las etapas también del movimiento popular, del empoderamiento del movimiento popular, de eso que ya sentía uno que la revolución llegaba y que ya estaba ahí y que si uno no estaba se podía quedar por fuera, también lo vivimos, pero desde la civilidad lo vivimos como mujeres, lo vivimos como pueblo, ¿sí? Como pueblo autónomo, como mujeres autónomas. No ha sido fácil, o sea, el tema de la autonomía no ha sido fácil. Nos hemos tenido que jugar la vida en muchos momentos. Yo recuerdo muchos momentos, ejemplo, recuerdo un 1 de mayo que fue tomado por la FARC y nosotras tomamos el micrófono y dijimos nos vamos porque esto es un espacio de los civiles y hoy no lo respetaron y nos vamos. Y nos fuimos con toda la base, y nos fuimos con todas las organizaciones. ¿Sí? Pero la organización fue la que fue capaz de sentar esa posición, ejemplo, en un momento dado, pero también fue capaz de sentar la posición en muchos momentos cuando el paramilitarismo estaba exacerbado y estaba matando a los jóvenes, matando a las mujeres. También fuimos capaces de decirles, aquí mandamos nosotras y no mandan ustedes, ¿sí? Y fuimos capaces, en las casas de la mujer fueron espacios humanitarios donde la gente sentía que si entraba a la casa de la mujer se salvaba. Y eso lo logramos porque nosotras, la autonomía nos daba para eso. Y también lo logramos frente a muchos, al ejército, a la policía, a las mismas autoridades, donde nosotros éramos capaces de decirles, ustedes tienen que cumplir con sus obligaciones y tienen que cumplir con su deber, ustedes tienen que proteger la sociedad civil, ustedes no pueden ser cómplices de los actores armados y tienen que actuar. Y los obligamos a actuar de alguna manera porque nosotras estábamos ahí, ¿sí? Los denunciaban. Yo recuerdo mucho un policía, un coronel que estuvo muy cerca de los movimientos sociales de la policía, y él decía, una vez que me fue a presentar a era también coronel, pero de un municipio, y le decía, yo le presento la OFP, y la OFP tiene sus principios tan definidos y tan claros que si lo tiene que denunciar a usted lo denuncia, así que pórtese bien. O sea, era una cosa que nos ganamos esa autoridad y nos reconocían, ¿sí? Y había un nivel de interlocución, pero ellos sabían que frente a la vida y frente a los derechos de las mujeres y los derechos humanos, nosotros no negociábamos, pero también poníamos por encima, digamos, lo que teníamos que poner. Nosotras somos un obstáculo para el proyecto político militar de ellos, ¿sí? Y de alguna manera se sentían desautorizados con nosotras, porque en muchos momentos que ellos nos amenazaban y daban órdenes, nosotras no entrábamos en sus órdenes, porque a nosotros no nos daban órdenes los sectores armados. Entonces eso llevaba a que las mujeres también se rebelaran, que los jóvenes se rebelaran, que llevaba a que se visibilizara lo que estaba pasando, a que se denunciara lo que estaba pasando, a que trascendiera no solo a nivel regional, nacional, sino internacional, ¿sí? Porque nosotros nos ganamos de alguna manera una autoridad política. Cuando nosotras denunciábamos, las embajadas no estaban esperando primero a mirar si era cierto, a verificar para poder actuar, sino que actuaban inmediatamente, porque creían en lo que nosotras decíamos, creían en nuestras denuncias y creían en nuestro trabajo. Entonces había una reacción inmediata. Yo recuerdo una vez que dijo un paramilitar, estaba en las marchas contra el despeje que hicieron aquí en Barranca, en la región, estaban obligando a salir la gente a la marcha. Y entonces llamaron a una compañera nuestra que iba pasando, Julara, para que salga a la marcha. Era la orden, tenía que salir 2 por familia, cada familia tenía que poner 2 a la marcha en contra de la propuesta que había hecho el ELN de las zonas de despeje aquí en Magdalena Medio. Los paramilitares crearon todo un movimiento contra el despeje
y le hice el paramilitar le da la orden que ya tiene que salir, y le dice el otro, déjela, que ella es de la OFP, no se metan líos, a esas no les podemos decir nada, ¿sí? Entonces, una cosa que se gana, digamos, que se ganó, a pesar de que no quiere decir que no nos amenazaran, no quiere decir que no nos mataran, no quiere decir, pero había como una autoridad política y una disputa del territorio clara con la OFP. Las amenazas comienzan porque nosotras abrimos las puertas de las casas de la mujer como espacio humanitario y empezamos a proteger a la gente. Pero nosotras en ese momento, yo digo, los hombres, mucha gente que eran como los fuertes, los que tenían aquí el liderazgo y los que hablaban, cuando esto se complicó y los paramilitares se tomaron a sangre y fuego a Barranca, todo el mundo se escondió, todo el mundo tuvo que como bajar el perfil, y las que dimos la cara fuimos nosotras, las mujeres y la OFP. Entonces nosotros éramos las que denunciábamos, nosotros nos volvimos de denunciantes sin haberlo sido, porque aquí habían espacios de derechos humanos que eran los que denunciaban y eran los que hacían, pero en ese momento nadie tuvo las condiciones y nosotras fuimos las que asumimos esa responsabilidad de denunciar y de enfrentar, y digamos, la convocatoria de las marchas del 2000 al 2007 las hizo la OFP. Nosotros poníamos 10.000 mujeres en la calle, ¿sí? Y los hombres estuvieron ahí, las organizaciones también, pero acompañaban. Pero las que dimos la cara, las que hicimos las propuestas, las que jalonamos con todo el apoyo de las organizaciones sociales, con todo el apoyo de la iglesia, de los sindicatos, pero fuimos nosotras, las mujeres de la OFP, ¿sí? Porque nosotras nos empoderamos en ese momento, porque además yo creo que fue tanto el compromiso por la vida que ni siquiera medimos la vida nuestra. Eso fue una cosa, éramos las que sacábamos los muertos del río, éramos las que acompañamos a las familias a buscar los desaparecidos, éramos las que las que denunciamos la fiscalía, denunciamos a las instituciones que estaban en cómplices con en muchos momentos eran cómplices del posicionamiento del paramilitarismo. Precisamente una sociedad muy machista, de obreros, de actores armados, y la OFP fue capaz de construirse, fue capaz de nacer, permanecer y crecer. Entonces, ese fue el contexto en que yo nací y que yo me crecí, me desarrollé. Aquí nunca fuimos cortos, desde el movimiento popular nunca fue corto en las propuestas, en construir propuestas, no solo para la ciudad, para la región, sino para el país. Y también otro elemento que creo que fue muy importante en ese contexto que me empecé a crecer y a ver la vida, es que Barranca nunca estuvo desarticulada de procesos nacionales. O sea, entonces había mucha presencia y acompañamiento nacional aquí de distintos movimientos. Precisamente una sociedad muy machista, de obreros, de actores armados, y la OFP fue capaz de construirse, fue capaz de nacer, permanecer y crecer. Entonces, ese fue el contexto en que yo nací y que yo me crecí, me desarrollé. Aquí nunca fuimos cortos, desde el movimiento popular nunca fue corto en las propuestas, en construir propuestas, no solo para la ciudad, para la región, sino para el país. Y también otro elemento que creo que fue muy importante en ese contexto que me empecé a crecer y a ver la vida, es que Barranca nunca estuvo desarticulada de procesos nacionales. O sea, entonces había mucha presencia y acompañamiento nacional aquí de distintos movimientos.
En ese contexto nace la OFP, en ese contexto nace mi vida y el papel de la iglesia en esta región y en esta ciudad ha sido contundente, ha marcado las vidas de mucha gente, porque la iglesia, esa iglesia liberadora, esa iglesia comprometida con los pobres, esa iglesia renovadora, es precisamente la iglesia que yo conocí, que yo viví. Esa iglesia ayudó a formar muchísimos dirigentes. Aquí que fue la iglesia en la teología de la liberación. En ese momento y esa realidad nos llevó a que no creíamos en la institucionalidad local y regional, porque había muchas cosas que nos demostraban que aquí había complicidad. Paramilitares no entraron solos, los paramilitares entraron porque crearon unas condiciones sociales y políticas para eso. Pero cuando nosotros íbamos a denunciar a la fiscalía, veíamos la actitud, pero además de eso, los mismos paramilitares nos mostraban y le llevaban a las víctimas la copia de lo que habían dicho. Entonces empezamos a hacer toda una gestión para exigirle al gobierno nacional la presencia y el compromiso por los derechos humanos acá en la ciudad, en la región. Y creamos un espacio, que ahorita no recuerdo mucho cómo era el nombre, pero un espacio por la vida, donde estábamos todas las organizaciones y logramos juntarnos para poder hacer la denuncia. La denuncia, nos articulamos y hacemos un trabajo conjunto para hacer una denuncia colectiva. Pero las voces de la denuncia estaban en manos de las mujeres, porque fue tanto la persecución, tanto como el miedo y el terror que se creó, que nosotras, las mujeres, resultamos cogiendo, digamos, la voz de la denuncia, y era en manos de las mujeres, en la voz de las mujeres, que cayó la responsabilidad de la denuncia. Y acompañada por las organizaciones, acompañada por los hombres, acompañada por los sindicatos, por la iglesia, pero realmente fue una responsabilidad que no supimos a qué horas quedó en nosotras. Y sobre todo, cuando digo las mujeres, la Organización Femenina Popular. Nosotras éramos el referente para la denuncia, nosotros éramos el referente para que la gente llegara a buscarnos, a salvar sus vidas. Nosotros éramos el referente para que porque además somos las mujeres las que buscamos los muertos, las que nos la jugamos todo por el todo para salvar la vida de los hijos. ¿Sí? Aquí el paramilitarismo creó una norma de convivencia en donde nos la repartieron en papeles. Aquí no habían colores que no nos podíamos vestir. Los jóvenes no podían ponerse en aretes, no podían tener el pelo largo. Habían horas para salir de la casa, habían horas para llegar de la casa. Y eso se cumplía. Y el que no cumplía se moría. ¿Sí? Entonces nosotras toda esa denuncia y los jóvenes sobre todo son más irreverentes. Entonces los jóvenes no cumplían las normas, les quitaban las orejas, a los jóvenes le cortaban el pelo con machetes, a las mujeres le ponían cartones cuando los hombres decían que ellas eran
habían sido infieles, le ponían cartones colgados y las ponían en los parques, soy prostituta, a dar vueltas en un parque. En Puerto Wilches a las mujeres prostitutas embarazadas les rajaban el vientre, le sacaban el niño, lo botaban al río, le llenaban el vientre de palos y hojas. Y no se podía hacer nada. Mataban a la gente, la tiraban al río y la primera orden que decía era: no se pueden sacar. Las únicas que sacábamos los muertos del río éramos nosotras. Porque nosotros primero no andábamos solas, éramos 50 mujeres buscando un muerto y nos tenían que matar a 50. ¿Sí? Yo recuerdo mucho un hecho de una mujer que tenía 11 hijos y su hijo mayor tenía 11 años y le asesinaron a su compañero y lo echaron al río. Y ella llegó a la oficina llorando y ella decía: yo no lo puedo dejar en el río. Y hablamos, afortunadamente teníamos un defensor del pueblo para esa época, que era Jorge Gómez Lizarazo, un hombre comprometido, un funcionario público que deberían ser todos los funcionarios públicos así, entregados a la vida, y coordinábamos con la OFP las 24 horas. Y yo llamé a Jorge y le dije: Jorge, tenemos un asesinado en el río, aquí está la esposa y la vamos a buscar, necesitamos la chalupa de la defensoría. Y en la chalupa de la defensoría nos fuimos a buscar. Nosotros nos montábamos, las mujeres que cabíamos ahí, con el niño mayor que tenía 11 años. Y nos fuimos a buscarlo. Y el primer día no encontramos nada. El segundo día tampoco. El tercer día lo encontramos. Y nosotros sacamos el muerto, lo poníamos a la orilla, porque no podíamos nosotras andar con un muerto, lo sacamos a la orilla y llamamos a la Armada para que fueran, o llamábamos a las autoridades para que fueran a recogerlo y allá hacer todo el proceso. Se ponían bravos, al principio se ponían bravos porque les tocaba mucho trabajo, porque además un muerto, pero después ya logramos también una interlocución, un reconocimiento, porque entonces el investigado es el que recoge el muerto. Pero después ya logramos un reconocimiento y una interlocución, que ya nos conocían y llegaba a la OFP, ya no nos preguntaban, ya no nos ponían problemas, sino que recogían el muerto y hacían el procedimiento que tenían que hacer para después entregarlo a la familia. Nosotras buscamos los desaparecidos. Nosotros tenemos 148 hechos documentados contra la OFP, que va desde el asesinato, la amenaza, la llamada, la tortura, la desaparición. Tenemos 148 hechos documentados. La quema la desaparición de la casa, la quema de propaganda para los 8 de marzo, declaraban objetivo militar los 8 de marzo. Y nosotras siempre nos reuníamos para encontrar cómo seguir haciendo la resistencia. Nunca nos reunimos para decir no hacerlo. Eso era un principio que nosotras teníamos. Nosotros habían desaparecido. Yo recuerdo el último desaparecido que yo estuve en la búsqueda, un papá y una mamá que llegaron a la oficina porque le habían desaparecido su hijo, que era mototaxista, y lo habían llamado para un servicio y nunca llegó, pero ellos sabían a qué barrio había ido. Ya no se me ocurría nada, ya eran tantos años, porque nosotros siempre nos inventamos y creamos formas, ya era tanto, ya no se me ocurría nada. Y yo viendo a esa mamá como estaba tan destrozada, Dios mío, yo decía: pero ¿qué hacemos? Ya habían denunciado, ya habían dado vueltas, ya habían hecho todo lo que tenían que hacer. Le dije: mire, a mí lo único que me ocurre es que yo voy a llamar 100 mujeres. Nos vestimos con la bata negra y nos vamos cuadra por cuadra en ese barrio. Nos dividimos en 2 grupos. Ustedes se van con un grupo y el papá se va con el otro grupo, y nos vamos cuadra por cuadra a preguntar casa por casa con la foto de él si lo han visto, porque había la seguridad que era en ese barrio. Yo llamé a las organizaciones
Y en eso sí, o sea, había una red de comunicación inmediata y de accionar. Y llegó Sinal Reinal, llegaron los de la USO, llegaron de la iglesia, llegaron y nos fuimos con un megáfono. Contratamos un bus, ya eso fue en la mañana, que ellos llegaron destrozados, desesperados. Y a las 2 de la tarde nos pusimos la cita. Y a las 2 de la tarde nos fuimos. Y nos bajamos en ese barrio y parecíamos chulitos, todos de negro, porque los hombres también se ponían la bata. Ya los últimos, ya los hombres se ponían la bata. Y llegamos y nos repartimos cuadra por cuadra con una foto. ¿Usted lo ha visto? Se llama Julano de Tal. Y la gente se asustaba. O sea, no. Y la gente iba cerrando la puerta, se asustaban. Nosotros lo ha visto. Si tiene alguna información, íbamos repartiendo la puerta. Nosotros sabíamos que ahí arriba, al final del barrio, había un sitio donde llevaban la gente para matarla. Porque aquí había campos de muerte, oficiales, y lo sabía todo el mundo, menos las autoridades. Entonces, cuando ya íbamos subiendo al final del barrio, me llamó un periodista, porque nosotros llamamos los periodistas y los periodistas estaban con nosotros siempre. Me dijo, Yolanda, es que hay una persona que me llamó y me dijo que él sabe dónde está. Que está por el río abajo, en tal lado, en tal isla, está ahí. Entonces detuvimos ya la búsqueda por tierra y nos montamos hicimos una comisión y nos montamos en la chalupa y nos fuimos, la chalupa de la defensoría. Dimos vueltas y nos llegó a las 6 de la tarde y no encontramos nada. Yo quedé más fría porque yo dije, ahora detuvimos la búsqueda y ahora no sé qué hacer. Le dije yo a la compañera, vayan del periodista y dígale que le diga a ese señor, porque era una persona de una institución, dígale a ese señor, o nos ayuda a buscarlo y nos lo entrega hoy, o yo lo denuncio públicamente, porque él debe saber entonces qué pasó con la muerte. O sea, él está involucrado de alguna manera, porque sabe. Y de una vez dijo de nuevo preciso dónde estaba. Y se fue la señora con el niño de 11 años y una compañera de la OFP al sitio. Nosotros no lo encontrábamos porque nosotros no sabíamos que cuando hay un chulo parado en el agua es porque ahí está el muerto. Y entonces está parado en la cabeza. Nosotros no sabíamos eso. Pero nosotros pasábamos y veíamos el chulo, pero no sabíamos. Y ellas se encontraron en mar. Y nosotros ya teníamos, había una compañera especializada, los guantes, los trajes, la cabulla, todo lo que había que llevar para sacar el muerto ya. Pero era la manera, por lo menos, de resarcir en el dolor a esas familias, que a nadie le importaba. Y nosotras no éramos capaces de dormir ni irnos para la casa mientras nosotros teníamos una razón de esas. Acompañábamos a la familia hasta que lográbamos eso. Hasta lo que lográbamos encontrar el muerto. Pero realmente no lo hacía más nadie. Eso era un compromiso de nosotras frente a la vida. Ya no el que murió, sino los que quedaban vivos, que generalmente éramos las mujeres las que teníamos que hacer eso. De sus muertos. Y de enterrar sus muertos. ¿Sí? De buscar sus muertos. De buscar sus hijos, de buscar su compañero, de buscar su hermano. Y eso fue un trabajo durante 7 años, 10 años que nosotros hicimos. Cuando yo le hablaba a usted ayer de un equipo enfermo, ¿sí? Es que no podía hacer más. O sea, esas historias eran las historias de todos los días en estas casas de la mujer. Las mamás llegaban aquí llorando porque sus hijos se los iban a matar y no podían tenerlos en ningún lado. Yo tengo una historia que confronta también la vida muy dura, y yo estaba en una reunión en la diócesis cuando me llamó una mujer y me dijo, me van a matar a mi hijo.
lo tengo debajo de la cama. Y la única que puede hacer algo por mí es usted. Entonces yo estaba en una reunión con la diócesis y yo le dije a Monseñor, yo me tengo que ir, y le conté para que usted esté pendiente. Y salí a buscar la Defensoría del Pueblo, y ya en ese entonces ya no estaba Jorge. Encontré a una funcionaria de la Defensoría en el teléfono y me dijo, Yolanda, yo estoy por acá en el comercio, porque era mediodía. Yo fui y la saqué de un almacén y le dije, acompáñame. Y nos fuimos junto con unas compañeras de la UFP, Brigadas Internacionales. Yo activaba de una vez, siempre que iba a hacer eso, activaba con Naciones Unidas, activaba con las embajadas, activaba porque era muy peligroso. Y llegamos allá al barrio y las mujeres salieron, porque era un barrio donde teníamos trabajo. Entonces yo me entré a hablar con la mamá, y una compañera nuestra se quedó hablando con la gente. Cuando ella entró llorando, lloraba. Yolanda, no podemos hacer nada. Yo ya estaba hablando con el muchacho. Es que él fue el que mató a Diófano. ¿Mató qué? A Diófano. O sea, era uno de los asesinos del compañero nuestro que habían asesinado. Y como había sido menor de edad, en ese entonces cuando lo asesinó, estaba libre. Yo cuando ella me dijo eso, yo quedé de eso que uno dice, ¿esto qué es? O sea, esto no puede ser. Y yo le dije, no podemos hacer nada, nos toca salvarlo. Nos toca salvarlo porque nosotros estamos aquí por salvar una vida, y no nos estamos preguntando cuál es la vida que vamos a salvar. Y lo montamos en el carro y lo trajimos a la Defensoría. Nosotros siempre llevamos la gente a la Defensoría cogía toda la información, hacía todo el procedimiento y nos lo mandaba a la casa de la mujer. Nosotros teníamos la gente ahí hasta que lográbamos sacarla. Entonces nosotros siempre hacíamos gestiones con las instituciones mientras ellos definían a qué ciudad se iban, con qué familia se iban, ¿sí? Y entonces Jorge me llamó y me dijo, venga por el chicharrón que me trajo. Yo le dije, doctor, no podemos hacer más nada. Hicimos lo que teníamos que hacer, pero no podemos hacer nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que él asesinó a Diófano. Entonces él dijo, no, yo lo voy a entregar. O sea, no puedo, yo tengo que entregarlo a las autoridades. O sea, porque el muchacho se volvió a la Defensoría. Se voló porque él sabía. O sea, él sabía que nosotros estábamos, que nosotras sabíamos que él era. Se voló ese día a la Defensoría. Cuando Jorge empezó a hacer todo el procedimiento, en un momento que se descuidaron, salió de la Defensoría y se fue. Pero cosas como esa nos pasaron, ¿sí? O sea, es que son tantas historias que una vez hubo 2 personas heridas, estaban tiradas en la carretera del Llanito, saliendo aquí de Barranca. Y a mí me llamaron en la mañana, una compañera me llamó, Yolanda, hay una mujer y un hombre que se están muriendo tirados en la carretera y nadie los recoge. Y han venido acá y ¿qué hacemos? Era un domingo y yo estaba almorzando con mi familia. Entonces yo, bueno, haga esto, llame a la policía, llame a los bomberos. Nada, 2 de la tarde y no los habían recogido. Yolanda, que se están muriendo, que la mamá, que la familia. Entonces yo me voy. ¿Qué más hago? Yo le dije a mi mamá, yo me voy. Me voy a recoger, me voy a ver qué hago. Y pasé por la policía. Le dije al coronel, yo voy a recoger. No, es que ya fueron, yo ya mandé y no hay nada. Le dije, yo voy a ir, porque ellos están allá. Y usted responde por mi vida. Yo pasé por bomberos, y le dije a bomberos que tenía que ir a recogerlos. ¿Qué hacíamos? El bombero dijo, si usted va, nosotros vamos, pero ya nosotros solos no vamos. Y nos fuimos. Entonces la policía lo que hacía era poner motorizados a la pata del carro. Y cuando fuimos llegando allá, estaban tirados. El muchacho estaba al sol. Fue tan impresionante porque la muchacha, en medio de sus heridas,
Yo creo que el sol y eso la tenía tan desesperada que la encontramos arrastrándose, o sea, como buscando la sombra, como buscando cómo salvarse. Los recogimos y los trajimos. Eran 2 jóvenes apuñaleados. Cuando llegamos al hospital eran paramilitares. Yo dije, ya hicimos lo que teníamos que hacer, ya no tenemos nada que hacer. Yo le dije a la mamá, no tenemos más nada que hacer, no podemos hacer más nada, ya de aquí para allá ustedes hacen lo que tengan que hacer, pero nosotros no podemos hacer más nada. Sí. Son como casos que le ponen a uno como pruebas en la vida, yo creo, y son muy difíciles además, ¿sí? Pero es un poco para mostrar que cuando uno hace una opción por la vida no tiene color, ni tiene precio, ni tiene nombre, ni tiene grupo. Aunque nosotros teníamos claro que nuestro papel era la defensa no de los actores armados, sino de la vida civil. Pero en el camino uno encontraba cosas como esas. Sí. A Diofa. Diofa fue uno de los hombres que logró ser del equipo de dirección de la OFP. Era un joven que trabajaba la cultura, el arte y la cultura. Nosotras en ese momento tuvimos un movimiento juvenil muy fuerte. Tuvimos 500 jóvenes organizados. Cómo rescatarle la base social a los actores armados. Era darle espacio a los jóvenes en el arte y la cultura. Salvamos muchos jóvenes. Hoy nos los encontramos siendo funcionarios públicos, con un reconocimiento a la OFP, todos los jóvenes que logramos salvar, porque además del arte y la cultura hicimos un convenio con la universidad, y muchos de ellos son profesionales que nunca hubieran podido ser porque eran de estrato 1, de estrato 0. Y en ese trabajo Diofa se metió con toda. A él, cuando los paramilitares entraron aquí, le hicieron la propuesta de trabajar con ellos. Y como él no quiso, lo declararon objetivo militar. Diofa nosotros lo sacamos, duró un mes por fuera. Aquí está la esposa, o sea, en el equipo del comedor está la esposa. Los sacamos a ellos. Duró un mes por fuera y llegó un día cuando yo lo veo en la puerta de la oficina y me dijo: Yolanda, yo no me voy a morir por allá, porque me estoy muriendo de hambre, me estoy muriendo de frío, me estoy muriendo de todo. Yo me vengo a vivir acá. Y se vino a vivir a la OFP. Y él vivía 24 horas en la OFP, porque trabajaba 24 horas con los jóvenes, muy comprometidos. Y pasaron como 2 años, nosotros pensábamos que ya él ya estaba como superada la cosa en medio del contexto, y él se sentía muy seguro con la UFP. Y una noche, a las 10 de la noche, llegaron a sacarlo. Le entraron a la casa a llevárselo, y él logró zafárseles y se metió al patio, pero cogieron a una hermana y la iban a matar. Entonces él se entregó para que no mataran a la hermana y se lo llevaron. Y en el camino él se dio cuenta que lo iban a desaparecer y tomó la decisión que lo mataron. Y lo mataron en el camino. Ese día no funcionaron los celulares, no funcionaron los teléfonos. La hermana y la esposa nos llamaron a nosotras, a Dora, que estaba aquí muy cerca de él. No funcionó teléfono, no funcionó celulares, no pudimos tener la comunicación. La recibimos a las 5 de la mañana y ya lo habían matado. Y le dieron un golpe a la cultura, porque una de las cosas también que hay que decir, que de las cosas primeras que empezaron a acabar en Barranca fueron
fue todos los trabajadores de la arte y la cultura. Fueron los primeros asesinados. Porque Barranca tenía muy fuerte ese trabajo. O sea, en todos los barrios había grupos culturales, en todos los barrios había gente organizada a través de la cultura. Teníamos una riqueza de instructores en el tema de la tambora, del teatro, de la música. Eso era, aquí se hacía la esquina del arte, que era los fines de semana, todos los artistas populares se juntaban para cantarle a la vida. Y todos estos artistas, la mayoría fueron asesinados. Claro, o sea, y uno nota y sabe que perseguían precisamente matar, pensar distinto. Y que el arte y la cultura era lo que más formaba y lo que más daba posibilidades de que usted pudiera pensar la vida, ¿sí? Que usted pudiera encontrar otros elementos en la vida y pensar distinto. Y eso fue lo primero que mataron, lo primero que persiguieron aquí. Ese grupo juvenil fue una cosa muy fuerte, porque nosotros hacíamos un trabajo, eran los únicos universitarios que tenían acudientes sociales, acudientes. Ellos para matricularse tenían que ir papá, la mamá, los hermanos, los tíos. Entonces, 500 jóvenes, éramos 2.000 personas, ¿sí? Que se movilizaban, que se organizaban, que exigían. Los jóvenes empezaron a ser perseguidos de distintas formas. En la universidad aparecían letreros en los baños, el convenio de la UFP son guerrilleros. Eso los marcaba muchísimo a ellos. Ellos llegaban muy asustados a la UFP. El convenio también se cerró. La universidad no quiso volver a abrir el convenio. Y se fueron cerrando los espacios. Yo creo, y yo se lo decía el otro día a los indígenas, que el pueblo, nosotros nunca nos dimos cuenta que también el acompañamiento internacional a veces, no muchos, no todos, pero muchos, y la cooperación internacional también tiene sus propios intereses, lógicamente. Y un interés también tiene que ver, primero, que donde hay dolor, como que es el objetivo de invertir. Pero el otro es que se necesita pacificar. Y la plata también pacifica, no solo la bala, ¿cierto? Entonces, yo siento y digo que muchas veces la cooperación nos mató resistencias naturales que teníamos, ¿cierto? Entonces, el campesino que sabía organizarse y sabía defenderse, le mataron lo natural porque lo institucionalizaron. Entonces ya el campesino necesita la chalupa para salir, el avión para salir. Ya también creamos una dependencia del papel que jugaba algunas instituciones internacionales. Y cuando todo esto está, digamos, fortalecido, ya la cooperación valida que no hay necesidad de estar, de continuar, o la plata ya está destinada para otro lado porque ya hay más dolor en otro lado y es más rentable invertir allí, y empezamos a quedar solos. Aquí tuvimos, por ejemplo, toda la presencia del sistema de Naciones Unidas, toda. Y un día salió lo político, después salió lo asistencial y ya se fueron saliendo poco a poco. Declararon el posconflicto
mucho antes de que nosotros lo viéramos. ¿Sí? O sea, ellos ya sabían, ya hablaban de posconflicto y nosotros éramos aterrados porque no veíamos por ningún lado eso, pero ellos ya lo tenían. Ya sabían qué pasaba el siguiente año y qué pasaba el otro año. Eso empezó más o menos en el 2007. Empezó a haber la retirada disminuida. La Unión Europea entró aquí con toda, con la creación del programa Desarrollo y Paz, Laboratorio de Paz, que lo administraba el programa Desarrollo y Paz. Cumplieron los 10 años justamente cuando llega el posconflicto. No sé, yo realmente no sé si fue coincidencia. Y se fueron saliendo. Y aquí fuimos quedando solos. Y hoy aún hay presencia de algunas agencias de cooperación, muy pocas, porque tratan de ser coherentes, pero ya con un mínimo recurso, algunos más con presencia de acompañamiento que otra cosa, pero ya quedamos solos. ¿Sí? Y las organizaciones, en medio de la resistencia, nosotros vivíamos el día a día, porque no daba tiempo, la muerte no daba tiempo, ni para construir, ni para proyectar, ni para soñar. La muerte solo daba tiempo para resistir el día a día. Entonces nosotros no nos dimos cuenta a qué hora se acababa eso, no nos dimos cuenta por qué se acababa. Solo nos dimos cuenta que íbamos quedando solos, que se iban. ¿Sí? Eso es parte, digamos, de las realidades donde se vive el conflicto. Yo se lo decía a los indígenas en el Cauca cuando empezó a llegar la propuesta del laboratorio de paz allá de la Unión Europea, porque en este momento tienen como 11 códigos en todo el país. Yo les decía que tuvieran cuidado con eso, porque eso, siempre que hay bonanzas llega la escasez, y que eso no es gratuito. ¿Sí? Coincide un poco también con la desmovilización de los paramilitares. Coincide ya con la desarticulación, digamos, y como el desgaste de las organizaciones. Y coincide con una cosa que empieza la inversión de nuevo, ¿no? Empiezan a llegar los megaproyectos, empiezan a llegar gente, hay como un repoblamiento, no el de los paramilitares, porque los paramilitares hicieron repoblamiento aquí, en Barranca. Los paramilitares, cuando tomaron esto, una cosa que hicieron fue amenazar familias enteras que llegaban, les daban 48 horas, 24 horas, 12 horas, y de una vez metían una familia a su casa. Aquí quitaron las casas, llega y le decían tiene 48 horas y me la deja toda dotada, me la deja con todo, y usted tenía que salir corriendo, y ellos metían a alguien. Pero después de eso, cuando se desmovilizaron, empezaron un gesto de paz de ellos, fue llamarla a usted después de 5 años y decirle venga por su casa que se la van a entregar. Y ponían globos y echaban pólvora y cortaban cinta. Estuvo Mapoea. Yo di muchas discusiones con Mapoea aquí. Y claro, en el fondo estaba la institucionalidad. La iglesia nunca se prestó porque la buscaron para que fuera a dar la bendición de las casas. Y las mujeres llegaban llorando a nuestras sedes. Porque el primer temor de ellas era cómo descubrieron mi teléfono. Es que me llamaron a mi teléfono, decían ellas. Y las que venían
porque no sabían qué hacer, si venir o no venir, qué era mejor. Las que venían a recibir las llaves eran las mujeres. Y nosotras hicimos un informe, alcanzaron a entregar en ese espectáculo 12 casas. Y nosotras hicimos un informe y llamamos al asesor nacional de Mapoea. Les dimos, ustedes no pueden permitir esto. De las 12 casas que habían entregado, una sola había sido habitada. Ellas recibían la llave y salían corriendo a esconderse. Y entregaban las casas con deuda de 5 millones de pesos de agua y de luz, porque los servicios públicos no se los cortaban porque eran los paramilitares. Ellos no pagaban servicios públicos. No se los cortaban, pero la deuda estaba para el dueño. Entonces entregaban las casas con 5 millones de deuda de luz, de agua. Esas familias, ¿cómo iban a recibir eso? Pero lo otro era que habían casas manchadas de sangre, porque en muchas casas de esas mataban a la gente. O casas donde le habían matado a su marido, a su hijo, y le decían, se la devolvían para que viniera a vivir. O sea, las mujeres, ¿yo cómo voy a vivir ahí? Yo no puedo, yo no quiero eso. Una sola familia, por la situación tan difícil que estaba viviendo, llegó a vivir ahí. Las otras casas. Nosotros entregamos un informe a Mapoea, y Mapoea a nivel nacional paró eso. Yo ya había contado parte de la destrucción de la casa. Cuando nosotros llegamos allí al sitio, que esperábamos ver una casa bombardeada, una casa que fue una casa desaparecida, nosotras salimos a autoridad por autoridad a preguntarles quién mandaba en Barranca. Y fuimos a la policía y le dijimos al coronel, ¿quién manda en Barranca? Todos mandaban, lógicamente. Pues el que mande nos responde por la casa. Porque no es posible que una casa en la ciudad, a 5 cuadras, 8 cuadras de la policía, desaparezca. Pero ese día anterior, en la noche, había habido un retén, precisamente ahí a 2 cuadras. Desaparezcan una zona. Yo recuerdo que se hizo un consejo de seguridad inmediato por la desaparición de la casa. Y decía el director de las Higines en ese entonces que para él era terrible que esa señora Yolanda de la OFP le faltara el respeto a las autoridades, que yo había ido a la policía a preguntarle qué mandaba en Barranca. Yo me paré ahí y le dije, yo le pregunto a usted quién manda en Barranca. Y vuelvo a preguntarle, porque es que el que manda en Barranca debe responder por esto. Esto no puede pasar. Yo he leído, en mi vida he leído muchas cosas de la guerra en otros países y yo no he visto una cosa como esta. Que pongan una bomba, que la vuelen, que la quemen, pero que se la lleven. Y que toda una noche 40, 60 hombres tumben una casa y la monten en camiones y se la lleven. Yo nunca he visto eso. Eso no pasa sino en Barranca. Me decía que yo era una irrespetuosa. Yo solo quiero que me respondan quién manda en Barranca. Porque es que aquí yo siento que ustedes ninguno manda, que mandan los paramilitares. Y nosotras salimos de ahí en un desconcierto. Es que, o sea, hay cosas que pasaron en la OFP, en Barranca, en las mujeres, que a veces hasta pareciesen simples, pero que matan más que una bala. O sea, un dolor tan profundo, porque es que como que le dicen a usted de frente, no las queremos aquí, las queremos desaparecer. O sea, el mensaje, la forma, es una cosa contra las mujeres. Si hubiera sido una sede de hombres, la vuelan con una bomba. Pero era un ejercicio contra las mujeres, claramente. Y nosotras hicimos un exorcismo
en la casa, allí en el terreno. Un padre fue y hicimos allí una plegaria. Para nosotros era un exorcismo. Y ahí nos comprometimos todas las mujeres que la íbamos a construir. Pero que la íbamos a construir no con proyectos. A nosotros nos ofrecieron muchos proyectos a construir la casa. Dijimos, no, la queremos construir con las fuerzas de las organizaciones y las mujeres. Hicimos una marcha ladrillo, hicimos unas campañas, las organizaciones daban la teja, la otra daba la silla, la otra daba, y construimos la casa. Reconstruimos la casa porque era reconstruir el tejido social y era sanarnos. Si nosotros recibíamos un proyecto de la cooperación internacional, nadie hubiera llegado a esa casa después. Y duramos un año construyéndola, la casa. En ese ejercicio de la reflexión, en ese ejercicio de la mirada, y a la par hicimos todo este proceso jurídico, hicimos un análisis desde lo jurídico, hicimos una reconstrucción de la historia, nos dimos cuenta que nunca estuvo preso por desaparecer la casa, estuvo preso por otras cosas. No, la casa no fue juzgada. Nosotras jurábamos que había sido por la casa. ¿Sí? Que eso también pasa y a veces no nos damos cuenta en la vida, porque no manejamos el derecho. La casa, en el sector norte, nosotros tenemos el trabajo, lo tenemos sectorizado en la ciudad porque era una forma estratégica de resistir. Entonces, eso fue en el sector norte, en el barrio Cristo Rey, que fue uno de los sectores más débiles a nivel social, por lo tanto fueron más fuertes, o por lo menos denunciantes de lo que ellos hacían, porque el nororiente pues había un tejido social mucho más fuerte, la OFP era mucho más fuerte. Entonces se hizo mucho más denuncias y se visibilizó mucho más lo que pasaba, pero este sector era un sector muy débil, o sea, realmente allí no había presencia de organizaciones sino nosotras.